Me llamo Antonio Carballo, soy voluntario ambientalista en este lugar y me preocupa mucho que este lugar no sea cuidado debidamente. Yo empecé, era cliente del restaurante Sambor, y cuando salía del restaurante caminando por este andador, miraba el maltrato que le daban a los animales, sobre todo los estudiantes. Para ellos es una broma, le jalaban la cola a las iguanas, y vi también a un estudiante matando una iguana a pedradas. Y eso me conmovió mucho a mí, pues soy una persona muy compasiva, y empecé yo a cuidar a los animales voluntariamente. Sí, entonces yo también consiguiendo comida y dándoles, pero de ahí empecé yo a estudiarlas. Para poder entender a los animales, uno tiene que estudiarlas. Entonces, de esa manera empecé yo a alimentar a los animales. Esa paloma ya la conocí aquí, tiene un muñón. Es debido de que perdió sus deditos. Ellos lo pierden por hilos que se enredan en sus dedos cuando ellos van a hacer sus nidos. Cuando ellos van a hacer sus nidos, como no encuentran paja, no encuentran zacate, pues encuentran hilos, mecates, y se enredan en los dedos y no pueden ellos desatarse y se aprietan más. Entonces cuando se le aprieta el dedo, pues detiene la circulación de la sangre y los dedos pues les da gangrena y los pierden. Entonces así quedó ese pichón, esa hembra. Es muy fiel, ella fue la primera que vino a mi mano. Yo invito aquí a la gente de Culiacán que visite aquí, a que no suelten perros aquí. Entonces el Parque La Ribera debe de ser una área compartida, porque si hay iguanas aquí y yo paseo un perro, la iguana se asusta y se va a subir. Entonces ellos necesitan estar aquí también, porque ellos se cambian de árbol. Es el espacio, es el territorio de las iguanas. Entonces no pasear perros por aquí, sino que un poco alejado de los árboles. Y que no les invada los espacios, ni la gente, porque las iguanas necesitan bajar. Debemos de conservar este parque, conservar la vida silvestre. La vida silvestre viene siendo los árboles, toda la vegetación y todos los animales que existen aquí. Eso se llama vida silvestre. Debemos de conservarlas para que la gente lo disfrute hoy, en el tiempo presente y en futuras generaciones. Los niños en el futuro que vean esto y que no vean este lugar destruido, porque poco a poco se está acabando este parque. Hay mucho árbol que ha caído, hay mucho animal que ha muerto por perros. Eso es muy importante. Y es una obligación de cada uno de nosotros
cuidar la naturaleza, cuidar el planeta. Son muy importantes los animales. También nos ayudan los animales a nosotros. Debemos de ayudarle nosotros a ellos también. Sí, ese es el mensaje.